Hola gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? De nuevo en este tiempo especial donde hemos denominado verdades que transforman. Compartiendo en esta semana sobre ganar, sobre la estrategia de ganar, y cuando hablamos de ganar estamos hablando en todos los aspectos de la vida, pero eh, más en el área del evangelismo, en el área de que las personas sean afectadas por el mensaje que Dios ha depositado en nosotros. Ayer hablamos un montón de versículos bíblicos que nos han bendecido. Así que bueno, mientras se van conectando, ya van varios conectándose, mi deseo es poder saber cómo están, que nos comenten cómo están allí ustedes. Es un tiempo tremendo, extraordinario, en el cual podemos compartir juntos y bueno, van a haber cosas poderosas que hoy vamos a soltar, que vamos a aprender juntos. Así que bueno, ¿cómo están? Cuéntenme, una tarde espectacular acá en el Médano, donde residimos nosotros como familia, en el Médano, espectacular, una tarde linda, viendo cómo florecen los árboles y bueno, está un poco desértico acá en el principio y bueno, recién este es el primer año, digamos, donde estamos ya viviendo nuestra primera primavera acá. Así que la verdad es un tiempo lindo y bueno, vemos el florecer de las plantitas, el aire, digamos, con olor rico a planta, ¿no? No sé, capaz que a vos no te gusta, pero a mí me encanta. Así que bueno, también todos aquellos que ya se están conectando, están siendo parte también que nos saludan. También recién acabo de comunicarme con algunas personas también, así que saludo a Ivo Díaz, a María Laciar también, que está allí. También gloria a Dios por ellos. Mañana la operan a María, así que estamos orando. El Señor va a poner su mano, se va a glorificar y va a hacer lo que Él sabe hacer. Milagros. Dice Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Dios es un Dios que tiene poder para obrar milagros. Así que bueno, desde ya Yoli Valdés, hola pastores, bendiciones a la Yoli de las Lomitas, de la ciudad de Albarradón. Ahí está Luigi Díaz, también ahí Luis Díaz, también te bendigo, hermano mío, ya está ingresando y otras personas que no los veo. La verdad es que hay mucha gente que Facebook no me los muestra, no sé por qué será. Y hay gente que ingresa o está, justo me vio en la transmisión, pero si no ingresas y clicas en mi perfil, no me figura acá. Hay que hacer clic Hay en que el hacer el video. clic justamente en la transmisión en vivo. Ahí Gastón Montenegro también, Dios te bendiga, Gastoncito, Alicia Illanes desde el sur, al fiel Alicia, ¿eh? Sí, ¿Eh? sí. Alicia, todos los días se conecta Alicia. Che, está más fila ahora que cuando venía a la iglesia, dice Alicia. Bueno, la verdad que tuvimos poco tiempo de conocerle y después emigró hacia el sur y bueno, ahí quedó, digamos, ¿cómo sería? Aislada, Quedó allá. quedó allá, en el sur. No sé si es a vivir o por paseo, para el asunto que se quedó allá. Así que te bendigo, Alicia, desde San Juan. ¿Ah? Un fuerte abrazo desde Vida Abundante, tu familia, mi familia, nuestra familia. Así que Vida Abundante, bueno, es un lugar para la familia, ese es el eslogan que tiene la iglesia, ministerio, Vida Abundante, un lugar para la familia. Pero nosotros siempre decimos vida abundante no solamente es un lugar para la familia, vida abundante es familia. Así que hoy, mientras van entrando, quiero saludarles también, quiero saber cómo están, cómo les está, bueno, esto de la venida del presidente, todo lo controversial que hay, Silvia Navas también hay, bendiciones, pastores, Natalia Trigo, bendiciones, pastores, Marga Mancinelli, bendiciones, pastor Marga, tantos años, qué bueno tenerte acá en la transmisión, Marga, una locutora tremenda, Marga, Sí, ¿eh? sí, recuerdo cuando Sí, Dios te tocaba. bendiga, qué lindo saber de vos. Así que bendigo a tu familia. Sí que fuimos una vez a la casa de ella hace muchos años. Vivía en el Sí, barrio Enoé Bravo. Mirá la sí, memoria sí, que sí, sí, tengo, sí, ¿eh? sí, sí. En, esto en Santa Lucía.
Sí, cerca por ahí, no sé. Una calle, no me acuerdo cómo se llama, Necochea, Necochea. Así que, bueno, está entrando también Estela Argüello y, bueno, varias personas. ¿Ah? Infaltable, Estela. Infaltable, Estela también ahí. Buenas noches, pastores, bendiciones. María Tello también, bendiciones a los pastores. Claudio Suárez también, buenas tardes, pastor. Bendiciones para todos, vida abundante. Ya va entrando Nora también. Bueno, Mariela Quiroga, bendiciones, pastores. Es un gusto volver a verlos. Bueno, gloria a Dios. Si bien me ves a mí, nomás Mariela, pero somos los dos somos uno. Así funciona. Entonces, bueno, estamos con un fuerte deseo en esta semana de hablar de lo que yo creo que son las bases fundamentales de la manifestación del reino de Dios, que tiene que ver con la evangelización. Y creo que esto es algo que el apóstol Pablo exhorta al joven pastor Timoteo: haz obra de evangelista. Y a veces creo que la iglesia se ha vuelto muy como una institución, un templo cerrado, y entonces, bueno, eso hace que por allí posiblemente nuestro mensaje haya quedado un poco encapsulado para algunos nada más. Y yo tengo una visión un poco que quiero compartir con ustedes como evangelista, porque antes de ser pastor trabajé 9 años con un ministerio itinerante de evangelismo en las calles, he predicado en plazas, he predicado con micrófonos y micrófono a viva voz. Y gracias a Dios hasta el día de hoy la voz me ha acompañado, me ha dado fuerza en mi voz, gracias a Dios. He predicado en distintos lugares. Ahí está también Nora. Dios te bendiga, Norita. Saluda a tu familia, a toda la familia Quiroga allí también. Me ha dado fuerza y me ha dado esa pasión por la predicación, por la evangelización. Y yo creo que en este tiempo la iglesia de Cristo, en este tiempo de pandemia y de aislamiento, debe ser más agresiva y más apasionada en la tarea del evangelismo. Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne en esta tierra, tiene un ministerio fuera de la iglesia, puertas afuera de la iglesia. La sinagoga en el tiempo no fue el lugar donde él centró su trabajo, sino en las calles, en donde las personas estaban allí con la necesidad. Ayer leíamos una palabra en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 35 en adelante. Dice: recorría Jesús las aldeas, las ciudades, y la sinagoga de ellos, no se identificaba a Jesús con la sinagoga, con el judaísmo o el fariseísmo de aquella época. No se identificaba a Jesús con esa doctrina. De hecho, en varias oportunidades la confrontó y varias oportunidades la corrigió. Pero bueno, algo quiero hablar con respecto a hoy. Una de las cosas que considero yo la iglesia local ha descuidado, que es el trabajo del evangelismo. Y entonces, ¿qué pasa? El evangelismo a veces cuando se quiere ganar a alguien, cuando se quiere predicar, se le predica doctrina, costumbres, todo lo que tiene que ver con un montón de una condensación de enseñanzas que tiene que ver con la institución a donde uno pertenece posiblemente. Entonces se deja de lado algunas cosas que tienen que ver con la compasión, con la piedad, con la misericordia y con el amor por las almas. Y es triste, ¿no? Pero unos después, yo he visto esto, se terminan enamorando de los modelos y dejando de amar lo que realmente debemos amar, que son las almas. Y entonces el mensaje ya está condicionado por alguna interpretación institucional y no tiene que ver necesariamente con la persona que queremos ganar. Entonces, imagínense, saque, esto es estadístico, lo puede comprobar usted, ¿no? En casi 9.000 millones de habitantes, contando etnias que hace poco aparecieron, que no salían antes en los censos, aldeas inclusive, inclusive habían aldeas que nunca habían sido contadas como población, y población mundial, que son seres humanos. Me impactaba, ¿no? Casi 9.000 millones de seres humanos en este planeta Tierra. 9.000 millones, de los cuales
estadísticamente por un antropólogo cristiano llamado George Barna, que lo puede también chequear, donde él habla explosión en la iglesia, varios libros que tienen que ver con cómo la gente no cristiana nos ve a nosotros los cristianos. Y la verdad que somos muy poco autocríticos en algunas cosas. El otro día puso un título, el famoso pastor Dante Gebel, él puso es una frase, vacas sagradas, y puso una ilustración así, de unas vacas así con alas y todo eso. Y la verdad que es verdad, porque las vacas sagradas son en Medio Oriente, no se pueden tocar porque son como semidioses, algo así. En cambio, si llega una vaca acá a la Argentina, la hacemos asado al toque. Nada que ver con la cultura, ¿no? Con la idiosincrasia de los pueblos. Y fíjese que estadísticamente este pastor antropólogo, y después hay varios que lo han hecho pastores y no pastores, que ha comprobado que la fe cristiana tiene un crecimiento poderoso en estas últimas 2 décadas, pero hay algo que realmente es muy, muy, muy importante de preguntarse. Escuche, solo el 5% de los 9.000 millones de habitantes de este planeta Tierra confiesan a Cristo como su Señor y Salvador. Se reconocen como cristianos activos, se reconocen cristianos. Y es triste, ¿no? Porque hay un 95% que está excluido, que está fuera de la iglesia, que no simpatiza, que no quiere saber nada con Dios, que no cree en la Biblia, que no cree en Jesús, que no cree en un Salvador, que no cree en la venida de Cristo, que no cree en nada, ¿sí? O creen en otros dioses, ¿sí? Y miraba esto, ¿no? Y con mucho cuidado, ¿no? Entonces vemos que hay un 95% fuera. Pero después reviso el detrás del telón en la iglesia y veo que ese 5% que ya tenemos, ese 5% cristiano confeso, ese 5% elabora todo su proyecto para alimentar a ese 5%, excluyendo a ese 95%. Todo lo que hace ese 5% es nutrir, contener, afirmar a ese 5%. Y no digo que esté mal afirmar a ese 5%, pero no hay un trabajo agresivo evangelístico, porque seguramente, y esto pasa, ¿no? Hay muchísimas cosas que se han formado como una institución y basada en la interpretación de alguien, que este alguien puede ser bueno o malo, puede estar correcto o no, puede tener buenas intenciones o no, pero no necesariamente se puede considerar como que es la neta, como dirían los mexicanos, o es la posta, como diríamos acá en San Juan, sino que posiblemente sea una interpretación más como otras. Podemos tomar un texto de la palabra y leerlo y tener una revelación, y otro puede tomar ese mismo texto y tener otra interpretación, y otro así, y sucesivamente. Y todos en alguna medida tienen una verdad con respecto a esto en cuanto a la interpretación según el espíritu que tenga la persona, según las motivaciones también. Tienen un grado de verdad, pero no es la verdad completa. Y entonces se ha hecho una institución o se ha hecho una organización de algo que nunca fue planeado de esta manera. La mente de Dios es otra. Entonces cuando vemos que entonces ya se usa lenguaje, por ejemplo, y yo esto lo voy a decir bestialmente porque tengo esta hora para compartir, o esta hora y pico para compartir esto, y se usa el lenguaje como por ejemplo el mundano, este lenguaje, como el que no va a la iglesia es mundano, ¿sí? Y entonces decimos mundano, y entonces uno se hace esta pregunta, o el mundano nos preguntará, o se preguntará, ¿y de dónde es usted? ¿Es marciano entonces? ¿No es de planeta Tierra? Y entonces, aunque parezca un chiste, uno mira eso y se hace preguntas. ¿Cómo nos ve la gente de afuera? ¿Por qué la gente no viene a la iglesia?
¿Será que la iglesia perdió ese atractivo? Y no estoy hablando esa seducción y en el buen sentido de la palabra. ¿Será que la iglesia no es lo suficientemente dinámica en todas las áreas para poder alcanzar a aquel que no tiene a Dios? ¿Será que la oferta que está fuera de la iglesia, estratégicamente hablando, es mucho más certera, mucho más fuerte, mucho más apasionada que lo que tenemos para proponer? La iglesia se ha caracterizado por décadas, por siglos, diría yo, para resistir lo que está mal. Y está perfecto, está bien, lo que está mal, está mal. La pregunta es que la gente nos identifica por las cosas que a las cosas que decimos no nosotros, pero no por las cosas que proponemos. ¿Qué proponemos? Sabemos decirle no a esto, pero entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces la iglesia se ha vuelto en algunos casos, y escuche con temor lo digo y con respeto, cuando nos han tratado de sectas, y aunque no lo seamos, muchas veces muchos comportamientos que la iglesia cristiana tuvo tienen que ver con secta, tiene que ver con un pensamiento sectario, donde se manipula desde los altares, donde se siembra culpa, donde llegas a la iglesia y esto parece un chiste, pero es una realidad. Vos entras a la iglesia y es como que el portero en la iglesia dice: deje su cerebro, porque usted adentro no puede pensar, no puede opinar, no puede discrepar, no puede, no digo necesariamente estar en contra de lo que dice el predicador, sino que usted no esté de acuerdo, usted automáticamente queda excluido, es tildado como rebelde, como endemoniado, y bueno, y así mucha gente, y es triste ver estadísticamente, también está comprobado, este famoso antropólogo, sociólogo George Barna lo explica, dice que hay mucha más gente fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, que simpatiza con la iglesia, pero la liturgia, el modelo, la manera en cómo se hacen las cosas dentro de la iglesia ahuyenta más de lo que atrae. Y esto es una realidad. Entonces, bueno, este lenguaje, lo secular como lo no secular, música cristiana, y usted dice: usted escucha música cristiana, y yo le voy a decir algo, y esto tiene que ver porque entiendo de música, he tenido productoras, sé de música, tengo hijos músicos, he sido músico muchos años, y mi pregunta es esta: ¿por qué decimos música cristiana? Porque este lenguaje es un lenguaje que para el no cristiano es alarmante y es casi tildado como fanatismo. Cuando el la para el cristiano como para el no cristiano es la. Do es do para el cristiano como el no cristiano. Entonces, ¿por qué decimos música cristiana? Y lo dijo alguien, una oportunidad que estuve en una conferencia de Ulises Yeravide, del cantante de Rescate. Él dijo: somos cristianos haciendo música. Una de las bandas expositoras del ambiente cristiano que ha llegado a lugares que posiblemente otras no. Y a veces nosotros creemos que la música cristiana, la música mundana, entonces hay un montón de menjunque, un montón de hierbas ahí dando vuelta que confunden a la gente. Y bueno, y hay cosas que, por ejemplo, hoy cambió mi lamento en baile, por ejemplo, hay gente que está prohibiendo bailar a la gente, y usted me dirá: pastor, entonces ¿qué? ¿Salimos a bailar? ¿Salimos al boliche? Convengamos que no se puede salir a los boliches. y me dice: ¿usted está de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo. Por un montón de otras cosas, pero el bailar es lo menos. Yo no puedo decir a la gente: no, el bailar le baila al diablo. Entonces, cuando no entiendo, no tengo la capacidad para explicar, no tengo cintura para explicar algunas cosas, ¿qué hago? Termino atacando, termino diciendo un montón de barbaridades para justificar la teología que quiero imponer. Ni siquiera la quiero explicar, no la quiero predicar, no quiero persuadir, la impongo. Y si vos no haces lo que yo te digo, te vas al infierno. Y entonces ese es el lenguaje que muchas veces se ha usado de los altares. Y entonces, ¿qué pasa? Se asusta a la gente. Y entonces, si usted no viene, viene Cristo. Y cuando venga Cristo, usted se va a ir. Y como que manipulamos mucho con esto. Y entonces hay mucha gente que está asustada dentro de las iglesias. Hay mucha gente que va prácticamente obligada a la iglesia, porque si no va, algo malo le va a pasar, o viene el cuco y se lo comerá. Parece un chiste, pero es verdad. Entonces la gente va por miedo, no va por convicción, no va porque se convirtió, no va porque ama al Señor, no va con la expectativa de que recibirá algo, no va a una fiesta, va obligado y tristemente abraza una conducta religiosa, se vuelve amargado,
se vuelve triste, se vuelve parco, se vuelve retrasado, escuche, retrasado, porque ataca las modas, ataca las cosas, y entonces, y usted mira, pero pastor, entonces usted tiene una predicación liviana, usted es un predicador liviano. No soy un predicador bíblico, no condenador, que entiende la gracia de Dios y que no hay manera de alcanzar a las personas si no entendemos la gracia de Dios. Hay gente que predica demasiado el Antiguo Testamento. Y la Biblia dice que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir y a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es bíblico. Toda la verdad bíblica. Pero tenemos que entender que muchos de los conceptos del Antiguo Testamento están bajo la ley, están pensados bajo la ley. Y en el Nuevo Testamento tiene que ver con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios en muchísimos casos, como cuando Jesús sanó a la encorvada en el día en el día sábado, ¿no es cierto? Que era un día, como que era un día solemne hasta el día de hoy, para la religión judía, y entonces, porque era el día de descanso, y entonces, bueno, de ahí lo sanó y dice, ¿cómo puede ser? Que aquí, que allá, que pum, que pan. Y dijeron, ¿cómo sanaste? Entonces los religiosos atacaron a Jesús por sanar a una mujer el día sábado. Y le dijo, esta no es hija de Abraham. Y Jesús explicó, no es hija de Abraham, no es hija de Dios, le estaba queriendo decir. No viene a la iglesia. Si ustedes acaso el sábado no desatan a su animalito para que vaya y coma. No le dan agua a los bichitos para que coman. Y esta que es hija de Dios no merecía ser desatada hoy. Y entonces esa sabiduría, esa cintura, esa capacidad que tenía Jesús, persuasiva, poderosa, profunda y a su vez simple, hizo que los religiosos de la época se agarraran de los pelos. Dijeron, ¿cómo? ¿Cómo? Así no se hace aquí. Y vemos esto todos los días. Y como en este tiempo vamos a hablar de ganar, voy a hablarte de una historia impresionante y vamos a extraer muchísimas verdades de hoy que están en esta palabra que vamos a leer. Por favor, acompáñeme al libro del Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 5. San Juan, capítulo 4, es el cuarto libro del Nuevo Testamento y es el cuarto Evangelio. San Juan, capítulo 4, verso 5, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, vino una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer, dice el verso 9, samaritana, le dijo, mire, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Ya estaba la barrera divisoria. Y Jesús está por hacer algo que va a romper con toda tradición religiosa, que hasta ese momento estaba como muy firme. Y Jesús va a matar una vaquita sagrada acá. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Verso 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Verso 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Verso 15, la mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Verso 15, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido,
porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. Verso 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros deciden que en Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Verso 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías cuando, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el verso 26, mire cómo se le revela. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved, un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos, que no entendían nada, no le agarraban ni ahí. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El verso 35, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que en el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque, dice el verso 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labraste, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Verso 39. Y muchos, acuérdense, la mujer se había ido a Samaria y empezó a declarar lo que le había pasado, la experiencia que había tenido en el pozo de Jacob con Jesús. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, verso 40, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Viendo esto, es impresionante. Jesús va a romper una ley racial, una ley, o sea, no se podían tratar los samaritanos. Jesús va por Samaria, pasa por Samaria. Mientras los discípulos no están, se encuentra con una mujer que viene a sacar agua. Y lo primero que hace, no se podían tratar, los samaritanos eran mestizos. Entonces eran considerados por los judíos, el judío ortodoxo, el judío racista, como que no eran de Dios. Y entonces no se podían tratar. Un judío aborrecía, literalmente aborrecía a un samaritano. No se podían tratar, no se podían dirigir la palabra. Eran ignorados de manera categórica. Pero Jesús está allí y la mujer se sorprende a que Jesús le dirigiera la palabra. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo me hablas a mí si los judíos samaritanos no se pueden tratar? Y entonces Jesús empieza a tener una conversación con ella y le habla del agua y de la sed espiritual. Jesús lo primero que hace, rompe con un mandato religioso. Lo primero que Jesús hace para acercarse a esa mujer, que él mismo le declara, 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es
tu marido, o sea, tiene 6 hombres, tuvo, no, o sea, no era una mujer moralmente correcta. Que cualquiera hubiera dicho, no, ¿cómo le voy a hablar? Que se cree, esta es una cualquiera, que calla, esto es una roba marido. Y hubiera dicho cualquier cosa. Y Jesús era un hombre conocido en ese momento, un líder prominente, un líder que convocaba a mucha gente. Y Jesús estaba solo en el pozo de Jacob, esperando a sus discípulos. Y está allí. Y se encuentra y tiene un diálogo con esta mujer. Lo primero que hace Jesús es romper, entre comillas, y esto ya que estamos en tiempo de los protocolos, rompe el protocolo para tener una conexión con esta mujer. Se acerca a ella, es empático. El problema es que muchas veces las separaciones que nosotros hemos puesto, ese vallado o esa muralla de separación que hemos puesto, y que vos sos mundano, yo soy cristiano, vos no crees en Dios, yo sí creo en Dios, yo creo en el Espíritu Santo, vos no crees en el Espíritu Santo, todo esa muralla que separa nos ha dejado fuera de la posibilidad de acercarnos a aquel que no tiene a Dios. Jesús está allí, rompe con las reglas, y las reglas impuestas en ese momento por la religión organizada para tener un encuentro con esta mujer y declararle lo que a ella le pasaba. Fíjese cómo habrá sido el impacto que produjo en esta mujer, porque Jesús le dice, si supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él, porque el que toma de esta agua o el que tome de este agua va a volver a tener sed, pero el que tome del agua que yo le voy a dar no volverá a tener sed jamás. Y bueno, entonces ella en su mente empieza a tener un conflicto, una ecuación. ¿De qué se trata? Porque el agua que yo le doy es para vida eterna. Entonces Jesús le está hablando de la necesidad interna espiritual que tiene. Y Jesús le habla, le dice, andá y trae tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. O sea, estaba en concubinato con este que tenía el sexto. Y le dice, sí, es verdad, bien has dicho. Y Jesús le declara, porque es la manera en cómo Jesús empieza a relacionarse. Entonces no le cuestiona su vida moral. Jesús le habla de la necesidad que ella tiene. Y hay una parte que posiblemente no nos damos cuenta en este relato. 5 maridos has tenido y el que tienes hoy no es tu marido. 5 desilusiones, 5 abandonos. No sabemos, la Biblia no da detalles cómo fueron las cosas. 5 cosas que pasó esta persona, esta mujer. Pero Jesús no la descalifica por sus errores, porque en el área sentimental venía -10. No le dice vos sos de baja calidad o tu pecado, no la trata de pecadora. Jesús le dijo, tenés sed, pero del agua que yo tengo. Jesús no ataca su moral, Jesús mira la necesidad. Y el evangelio que muchas veces hemos predicado ha sido atacando a la gente sobre su moral. Y yo no estoy diciendo que estemos de acuerdo con la moral mala de alguna gente, con una moral perversa. No. Pero necesitamos, antes de atacar lo que manifiesta, ir a la raíz. Y la raíz que ella tenía era la desilusión. La raíz que ella tenía era el abandono posiblemente. La raíz que ella tenía, tal vez estos hombres, estos 5 anteriores le dejaron, le abandonaron. No dice la Biblia si tenía hijos o no, posiblemente sí. Y entonces, ¿qué pasa? Vemos esto y vemos y cuestionamos y opinamos. Yo creo que a veces como cristianos nos hemos puesto muchas veces en lugar de jueces, diciendo y aquí, allá, que aquí, que vos, porque vos, y empezamos a denunciar y a hablar y no sabiendo en realidad el trasfondo, la raíz del problema. Me gusta un Jesús empático. Veo un Jesús que no tiene problemas raciales. Vemos a un Jesús que quiebra las reglas impuestas por la religión. Vemos a un Jesús que rompe todos los protocolos. Vemos a un Jesús que no está tratando de quedar bien con su ministerio, no está tratando de defender su postura como profeta, como el Hijo de Dios. Vemos a un Jesús que se acerca a alguien que posiblemente muchos no se acercarían. Vemos a un Jesús que está
donde muchos religiosos no estarían. Vemos a un Jesús teniendo compasión. Vemos a un Jesús leyendo lo que esta mujer no muestra. Porque él le dice, 5 maridos has tenido. Ella no lo dijo nunca. Dice, ¿cómo sabes esto? Y ella se siente descubierta, no acusada, no avergonzada. Se siente descubierta y siente que internamente la mano sanadora de Dios empieza a tratar su alma. Y entonces no siente condenación. No siente la religión organizada señalando su pecado. Lo que ve es a un Dios de amor. Ve el amor y entonces ella deja su cántaro. Ya no era el agua lo importante. Ella había probado un poquito del agua de vida eterna. Y se sentía saciada y salió corriendo a la ciudad a declarar lo que estaba viviendo. Porque Jesús le dice, ella le dice primero a Jesús, bueno, sabemos que va a venir un Mesías, el Cristo, y Él nos va a declarar todas las cosas y va a arreglar todos estos problemas que tenemos con los judíos ortodoxos y va a venir a restaurar la relación. Y Jesús le dice así, abiertamente, yo soy. El que está hablando con vos, yo soy. Nunca Jesús se abrió tanto, exponiéndose tanto solo a sus discípulos, como lo hizo en este momento, con una mujer a solas. Y cualquiera que hubiese visto de afuera y que conoce a esta mujer y sabe que ha tenido 5 maridos y hoy tiene un sexto y que no es su marido, y hubiera dicho, mira, ahí va el séptimo. Pero Jesús no estaba tratando de cuidar su reputación. Y este es el tema, que muchísimos religiosos están más cuidando su reputación que ganando almas. Están más cuidando sus vaquitas sagradas, están cuidando más sus formas, están cuidando más eso. Hace unos años atrás, esto lo dije en otra oportunidad al principio de esta serie de verdades que transforman. Hace varios años atrás, yo hace casi 30 años que ministro la palabra, pero imagínense hace unos 20, 25 años atrás, mucho más delgado, pero largo, mucho más joven, empezamos a ganar y recuerdo que había ido con mis hijos, tenían los hijitos, mis hijos chiquitos, y habíamos ido a jugar a la Plaza Julieta y habíamos ido como una tarde de picnic un sábado. Y bueno, estábamos allí y entonces me pasó algo que no sé, creo que muy pocas veces lo conté y ahora se va a hacer público. Estamos allí, entonces enfrente hay un negocio muy conocido, no voy a dar nombre, pero justo en la calle España y Libertador, me voy a comprar una gaseosa y unos sándwiches y golosina para los chicos. Y entonces al lado escucho música rock. Y entonces al lado había un famoso boliche que ya cerró hace mucho tiempo, que estaba en un subsuelo. Y Dios me habla, me dice, yo tengo mucho pueblo allí que nadie quiere ganar. Y entonces digo, ¿qué pasó? Vuelvo otra vez, que se quedaron con celos pibes, y vuelvo de nuevo, y el Señor me vuelve a hablar de nuevo, pero claramente en mi corazón. Digo, ¿qué hago? Y entonces le dije a mi esposa, le dejé las cosas, los chicos jugaban al fútbol, y digo, ya vengo. Y me metí abajo, y escuché una banda que estaba sonando allí, y vi mucha juventud. Y entonces se acerca uno, está buena la banda, ¿no? Me dice, y empezamos a entablar una conversación y en que palabra va, palabra viene, le empecé a hablar del Señor. Y yo sé que cualquiera que hubiera pasado por allí hubiera dicho, ¿cómo se mete este allí? Están todos endemoniados ahí, adoran al diablo, porque eso es lo primero que hace la gente. Cuestiona sin saber, no va al fondo. Yo creo que este evangelismo que Jesús está planteando acá tiene que ver no con los problemas sociales y morales. Jesús está planteando un evangelismo que tiene que ver con el corazón, con las carencias, con los vacíos, con las traiciones, con las ausencias. Y Jesús no está condenando a esta mujer. Jesús se acerca a su dolor. ¿Estás ahí o no? Veo que está muy estático el tema. Entonces, digo yo, ¿quiénes son los que se animan a ir? Jesús no estaba tratando de cuidar su reputación, aunque él se ponía públicamente, él era soltero, pero entonces podría haber dicho, no, bueno, seguramente esta que aquí, que allá, porque es así, así. Y entonces
muchos hubieran cuestionado de afuera. Me gané muchos cuestionamientos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón. Empezamos a hacer esto. Mi hijo era adolescente en ese tiempo. Y empezamos a hacer algo y nos metimos en el ambiente del rock y creamos una banda que se llamó Plasma. Y con esto del coronavirus y el plasma, porque no entiende nada, pero hablamos justamente de la sangre y le pusimos Plasma. Y entonces, bueno, agarramos y yo era el manager de la banda y los llevaba a los recitales de rock. Y cuando presentaba la banda, yo en eso que estaban otras bandas, se presentaban en festivales, yo les predicaba. ¿Eh? Y les predicaba a todos. Y después ya me llamé, me gané un sobrenombre. Me decían, ahí viene el pastor rockero, porque nunca negué mi fe en ningún lado. Nunca dejé de decir lo que creía, ni mi fe. Y entonces, ¿qué pasa? Agarré y prediqué. Y después me dejé el pelo largo. Y usaba camperas de cuero. Y no te imaginas cómo me atacaron. Entonces yo empecé a sacar, me metí en lugares donde otros no se metían. Y un día me junté con un colega, que uno de los que me atacaba, y casi casualmente nos juntamos un día en un café. Y me siento, hola pastor, le pago un café. Y le digo, pastor, yo quiero hablar con usted. Porque yo sé que usted tiene una opinión de mí. Y yo no quiero hacerle cambiar mi opinión, pero quiero explicarle por qué hago lo que hago. Digo, porque usted llega a una cierta cantidad de gente, a un cierto sector de gente, que yo no. Pero yo llego a un sector de gente que usted no. Y los que yo llego son todos pelo largo, tatuados, están todos, para algunos endemoniados, escuchan música diabólica. Y en ese tiempo había salido todos los mensajes subliminales, da vuelta a la cinta y todo, un montón de cosas que salieron en aquel tiempo. Y entonces era todo muy controversial. Y entonces le digo yo, ¿y quién predica este canto? Que se pierdan todos. Y yo sentí el llamado de Dios a ganar a esa gente. Y gané a cientos, gané. Y muchos hoy permanecen en la iglesia, ya son padres de familia, casados, mujeres casadas con hijos. Ahora ya todos son grandes. Pero en aquel tiempo me gané sobrenombres, me dijeron que yo no era pastor y me ligué un montón de cosas. Y a veces ese es el precio que se debe pagar por llegar a aquel que nadie va. Pero no todos quieren pagar ese precio porque están más cuidando su reputación que el deseo de ganar a almas para el Señor. Entonces como que está muy fuerte. Yo soy hombre casado en primeras nupcias. Mi esposa Rosa, que aquí está a mi lado, es mi única esposa. Tengo 4 hijos, 8 nietos. Mis únicos hijos del matrimonio, no tengo hijos extramatrimoniales. Soy un hombre éticamente y moralmente correcto. Pero el formato de evangelismo que planteaban en aquel tiempo, a algunos no les gustaba y cuestionaban eso. Y como eso, entonces ya pensaban que yo no era moralmente correcto, que yo vendía droga. Mire, el asunto que llegó un tiempo que se llenó tanta de gente en nuestra iglesia, cientos de personas venían y muchos venían con pelo largo. Y muchos llegaban a la vereda, pegaban la última pitada de cigarrillo, tiraban y entraban al templo y después salían llorando. Y algunos dijeron, pero pastor, ¿por qué no le dice que no tiene que fumar, que toque el otro? Y le dije, no, porque el problema no es el cigarrillo. El problema es que lo lleva a fumar, vamos a la raíz. Y si lo tengo acá, yo decía esto y esto quiero que me entiendas, querido. ¿Por qué yo no ataco a la gente? No las ataco. ¿Por qué? Porque prefiero tenerla aquí frente a mí, escuchando lo que tengo que decirle de parte de Dios que fuera de la iglesia. Pero hay gente que está tan enamorada de su doctrina, está tan enamorada de su enseñanza, ¿qué es lo que hace? Defiende su enseñanza, aunque eso implique perder la gente que tiene frente. Yo le dije, no, yo prefiero tenerlo acá. Y alguien me dijo un día que llegó un hombre medio, que se notaba que había estado drogándose. Me dice, pastor, ¿cómo lo permite así acá? Y le dije, ¿y qué querés que haga? Lo he hecho. Así fui frontal con este líder de otra iglesia que había venido en un congreso que habíamos organizado, en una convención que habíamos organizado. Yo le dije, ¿qué hago? ¿Lo he hecho? Porque a vos no te guste. La pregunta que debemos hacer, ¿Dios quiere que lo echemos? ¿O simplemente porque a vos no te gusta lo echamos? Porque tenga sus pupilas que parecen 2 huevos fritos. ¿Lo echamos? Y la pregunta que yo me hago, ¿y si de repente una palabra de parte de Dios
atraviesa su espíritu y despierta una realidad distinta y es transformado por el poder de Dios. Y yo le estoy quitando la oportunidad a esa persona que se salve porque éticamente no me gusta, porque éticamente no me cabe la manera en cómo se mueve. Mire, y esto yo sé que algunos se van a alarmar, se van a volver loco con esto, pero no me importa. A nuestra iglesia van travestis, a nuestra iglesia van homosexuales. Y usted me dice, pero pastor, ¿cómo lo va a permitir? ¿Y qué hago? ¿Los echo? Le digo que no vengan más a Dios. Que le digo que no me gusta porque son samaritanos. No se pueden tratar con ellos. Y usted me dirá, entonces usted está de acuerdo con su conducta. No, no estoy de acuerdo. Mi mensaje no es trastocado. Predico el mensaje tal y cual como está. Y dentro de ese mensaje que usted y yo conocemos por la Biblia, tiene que ver con el amor de Dios. Alguien puso por ahí, Jesús es amor. Y pastor, ¿qué hace? Había muchachos, le toman el nombre, una de la gente de staff, y le dice, ¿cómo se llama usted? Dice que quiere que le diga mi nombre artístico. Y algunos se rieron, y yo le digo, ¿cómo le va, pastor? Y lloraba, abundantemente lloraba. Y vino y me abrazó, y yo le abracé. Imagínese usted el cuadro. Y alguno que le encanta, escuche, le encanta predicar sobre moral, me hubiera cuestionado. Y este muchacho, confundido, con una necesidad muy grande de Dios, sintió el abrazo de un padre, me contó el abuso que había tenido en su niñez y cómo eso lo confundió en su sexualidad y hoy cree que le gustan los chicos. Y hoy se trasviste y todo. ¿Y qué hago? Lo he hecho. Yo creo que hay muchas samaritanas que están siendo expulsados de las iglesias por la conducta de los religiosos. Hay mucha gente que está enamorada de su doctrina más que de las almas. Hay mucha gente que defiende una postura teológica antes de tener compasión por la gente. Y usted me dirá, pero usted predica un evangelio liviano. No, si me escucharas predicar, si fueras un día a la iglesia, si de repente estás acá y no me estás escuchando y no vas a nuestra iglesia, te darías cuenta que el mensaje que yo hablo es un mensaje frontal y firme y duro. Y lo que está mal y yo lo predico abierta y brutalmente. No soy un predicador que endulza orejas. No, hermano, soy más ácido, hermano. Desayuno ácido todos los días. Pero la religión no te lo permite. Y entonces, ¿qué hace el religioso? Como no puede ver, entonces ataca. Y entonces vienen los discípulos y se maravillan de verlo a Jesús. Los discípulos, judíos de raza, se maravillan de que Jesús estuviese hablando con una mujer y samaritana. Pero nadie le dice nada. Era Jesús, su líder, su pastor. Nadie le dice nada. Y se maravillan, miren, no se maravillan de los milagros, no se maravillan porque Jesús rompe un protocolo, rompe con la burocracia evangélica, rompe con la burocracia religiosa, rompe con esto. Y entonces hay gente que defiende mucho la doctrina de la iglesia. Mujeres para un lado, para otro, que mantillas, que esto y que lo otro. Y yo podría darte una explicación teológica profunda sobre la mantilla. Pero yo no voy a ponerme a atacar a nadie porque no es mi estilo. Yo he predicado en iglesias con mantillas, sin mantillas, en todos lados. Un día me invitaron a predicar en un lugar, una iglesia católica, y que fuéramos la banda de la iglesia a tocar, porque muchos de esos rockeros recuperados se convirtieron en adoradores y son músicos en la iglesia ahora actualmente inclusive. Y por eso nuestra iglesia tiene mucha música. Y entonces habían hecho unos temas los chicos y el asunto es que, bueno, el cura, tuve una entrevista con él, no me acuerdo por qué fue, el asunto que llegamos a la iglesia. Y entonces hicieron un festival ellos, la iglesia católica, y nos invitan
a la banda de la iglesia a cantar y que yo predicara un mensaje. Y ahí seguro, usted es ecuménico. No, eso es del diablo. Ahora usted me pregunta a mí, ¿y si el cura le dice a usted, bueno, ahora intercambiemos los púlpitos, vení predicando? No, no lo hago. Pero él me invitó a mí y había un montón de gente. Yo dije, esto es una oportunidad para ganar. Mire, no lo dudé. Dije, voy a tener un montón de gente que está con el oído presto para oír, que quiere oír y no va a escuchar al cura, va a escuchar al pastor Ricardo. Y recuerdo muchos que se enteraron, me atacaron ferozmente, dijeron, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ir y va a profanar el...? Y tantas cosas me dijeron. Mire, son muchas las personas que se están perdiendo porque estamos defendiendo un modelo que echa gente, un modelo que funciona, que no funciona, perdón. Hay una palabra que yo tengo para liderazgo, se llama, y que la voy a dar en estos días al liderazgo, se llama me voy de la iglesia. Así se llama el mensaje, me voy de la iglesia. Y explico cuáles son los fetiches que tiene la iglesia que hace que la gente deje de ir a las iglesias. El mensaje, mucho tiene que ver con el mensaje, tiene que ver mucho con el modelo de iglesia, tiene que ver con la presencia de Dios, tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia ha generado un problema. Entonces Jesús está planteando una situación. Ella se da cuenta que está el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho carne frente a ella. Y sale corriendo a hablarles. Y entonces Jesús dice, ustedes adoran lo que no saben. Pero Dios busca adoradores que le adoren en espíritu en verdad, porque Dios es espíritu y de tal manera quiere ser adorado. Y Jesús se le revela, y esta mujer sale, y la gente, escuche, ¿cómo habrá sido esta gente que para muchos moralmente era incorrecta? Quedó atrapada por lo que le dijo este hombre que no me conoce. Me ha dicho todo y cuanto he vivido, todo lo que me pasó en la vida me lo dijo. Vengan. Entonces multitudes vinieron. Dice la Biblia, un gentío, una cantidad de gente vino y escuchó a Jesús y le dijeron, venid por favor con nosotros. Y que se quedó 2 días en Samaria. Primero con una mujer, después con un montón de gente, imagínense. Lo invitan a usted a un cierto lugar y usted ve la necesidad de Dios. Jesús vio la necesidad de Dios. ¿Y qué hizo? No importa lo que empiece el religioso, no importa mi reputación, ellos necesitan lo que yo tengo. Voy a ir a hacer lo que tengo que hacer. Voy a ir a alumbrar donde la luz se requiere y se necesita. Voy a hacer sal donde se necesita la sal. Ah, pero esa parte no lo hacemos. Esa parte no nos gusta. Porque estamos demasiado enamorados de nuestro ego. Estamos demasiado enamorados de los modelos. Estamos demasiado enamorados de las instituciones, de las asociaciones. Amamos la religión. Nos gusta la religión. Pero Jesús es un Dios dinámico. Un Dios que se mete con lo que nadie se mete. Que salva lo que nadie quiere salvar. Después lo ves en el Evangelio de Lucas. Jesús está con un tal llamado Zaqueo, que era considerado un ladrón, un estafador. Y Jesús se mete con él. Y le dice, Zaqueo, hoy es necesario que vaya a tu casa. Entonces, bajate, apurate, porque yo voy a tu casa ahora. Esto está en el Evangelio de Lucas 19, después lo pueden chequear. Y Jesús va ahí, a estar con él. Y Zaqueo siente el amor, no se siente echado, no se siente, ¿cómo sería la palabra? Segregado, no se siente cuestionado, no se siente atacado. Hay gente que tiene la verdad, entre comillas, tiene la teología correcta, pero tiene la actitud incorrecta. Tiene la verdad y parece que esa fuera la excusa correcta para maltratar personas.
Personas por las cuales el Señor, tu Señor y mi Señor, pagó el precio en la cruz. Hace unos años atrás, cuando yo no era pastor de tiempo completo, sino que era pastor, era predicador itinerante, al principio de mi ministerio, recuerdo una experiencia muy fuerte que tuve en una iglesia en Chimbas. Y bueno, me invitó el pastor a predicar, iba a venir el evangelista, yo en ese tiempo era evangelista Ricardo Brito, no me acuerdo si era pastor, yo creo que era pastor, no recuerdo. Pero muchos años hice el trabajo itinerante. Y entonces me invita este pastor a predicar y había hecho, ¿cómo se llama? Con propaganda por parlante, todo el asunto que se llenó la iglesia. La iglesia, no sé, habrían como entre 150 y 200 personas en ese lugar. Estoy hablando hace más de 20 años atrás. De hecho, el pastor ya está en la presencia de Dios, ese pastor. Y fui. Y el asunto que mi esposa se quedó con el auto, que andaba con los niños, se hizo cargo de la iglesia porque era un día domingo. Y un hermano de nuestra iglesia me lleva a mí, a la otra iglesia, Chimpas. El asunto que se perdió el hermano, nos perdimos. El asunto que la reunión era a las 8, eran 7:30, todavía no llegamos. La reunión era a las 7 de la tarde, perdón, y eran las 7:30 y no llegamos a la iglesia nosotros. El asunto que llegamos, logramos dar con la iglesia. No, en ese tiempo no había GPS, no te podían mandar la ubicación, no había nada de eso. Así que nos reperdimos. Llegamos al lugar y el pastor y la pastora llegan. Uy, pastor, la gente está y ya los hermanos no saben qué cantar, están esperándolo, pastor. Y dice esta palabra, la pastora y el pastor, los dos dicen: deles con un caño, pastor, deles con un caño. Y digo, y en un momento me choqueó esa palabra. Dijo, discúlpeme, ¿ustedes buscan un predicador o un sicario? ¿Ustedes quieren que yo haga el trabajo que ustedes no hacen? Y esa gente que está ahí es la esposa de Jesús. Imagínense, pastor, le dije yo así con estas palabras. Si alguien viene y le agarra a palo a su mujer, ¿qué haría usted? ¿No la defendería o la dejaría que le peguen? Y no, yo la defiendo. Bueno, esa gente que está ahí es la esposa de Cristo. Discúlpeme, no me haga a mí hacer el trabajo sucio. Si usted tiene algo para decir y no tiene la valentía para decirlo, por favor no me use a mí. Si usted me llamó para esto, yo me subo ahora y me voy a predicar en mi iglesia que está la gente esperándome. Mire, la piedra, no, pastor, me mal expresé, esto, que lo otro. Bueno, fui, ministré, el Señor se glorificó, Dios hizo su obra como Él siempre lo hace, a Él sea la gloria. Pero en ese momento tuve que plantearles por qué. Porque hay gente que parece que, bueno, como no pueden cambiar, los agarro a azotes. Y va, no. No pasa por ahí. La gente vino y Jesús se metió en una ciudad que los judíos aborrecían. Y se quedó 2 días. 2 días se quedó. Y ministró y muchos creyeron. Yo me imagino los discípulos de Jesús. Algunos me imagino si quería rasgar los vestidos. ¿Cómo vamos a atacar a esta gente? Imagínense el barrio más peligroso. No vamos a decir acá San Juan porque si no decimos un barrio y vamos a estigmatizar ahí a la gente, no. Pero ponerle que sea una favela de Brasil. Ayer vi un documental de las favelas y lo que pasa ahí, tremendo. Y hay un pastor en el documental impresionante, un pastor que es el pastor aparte, es profesional en una arte marcial que se llama Jiu-Jitsu. Y él tiene como un microestadio dentro de una favela, Y él hace competencias de pelea y entre cada competencia él predica el evangelio. Y los domingos se atesta de gente que va a las peleas y él predica. Y esa es su iglesia. Nosotros hubieran dicho, ¿qué le pasa? Se rompen la cara, mira, lo sacan sangrando, arrastrando al tipo ahí. Pero él dice, esta gente no se le puede predicar de otra manera. Imagínense que Dios lo pone en un lugar donde nadie se anima a ir. Y Dios dice, yo te ungí, te di autoridad
La palabra que ellos necesitan, yo ya la deposité en tu vida. ¿Irías o no? ¿Desobedecerías o obedecerías? ¿Qué harías? Yo le explicaba a los pastores, a algunos que me cuestionaban, miren, yo traté de ganarme el favor de ellos, hacerme amigo de ellos, pero no me querían, no me querían. Y yo le dije, pero hermano, a mí Dios me habló, que yo vaya a ganar esos pibes mechudos. A mí Dios me habló y ellos, que Dios te va a hablar Dios no habla esas cosas, me decían algunos. Y bueno, cuando nuestra iglesia se volvió una iglesia de cientos de personas, y en un momento íbamos a tener más de 1000 personas en la iglesia, algunos decían, ver, ¿cómo? A ver si lo que pasa es que él predica un evangelio liviano, lo que pasa es que en la noche la iglesia se vuelve un boliche, porque nosotros teníamos luces en aquellos años, hoy muchas iglesias lo usan, pero aquí tenemos luces y cosas así en la iglesia, y me decía, pero ¿cómo hace una cosa así la iglesia, el altar, la casa de Dios? Y yo le dije, lo que pasa es que yo necesito que la gente venga. La diferencia entre usted y yo es que usted no tiene gente, yo sí. Usted tiene la verdad, según usted, y yo no la tengo. Pero la gente viene a escucharme a mí, no a usted. Y eso le chocaba mucho, y entonces me gané enemigos. No fui muy, y le pedí perdón a Dios ya también, no fui demasiado, no fui demasiado educado con algunos de mis detractores. Yo me di cuenta que yo soy medio atípico y tengo algunos pastores amigos, muy amigos míos, que a pesar de todo, a pesar de que yo era el bicho raro, siguieron manteniendo su amistad. Un pastor amigo, Neri Vergara, Néstor Chafalá, creo que esos dos nada más y los demás conocidos, pero esos que estuvieron, y ellos se dieron la oportunidad de conocer en profundidad mi ministerio y se dieron cuenta que tenía un llamado de Dios a hacer el trabajo de esa manera, que funciona. Han visto nuestros encuentros, nuestra congregación este tiempo, que la gente hace cola para ir a la iglesia, y dijeron, wow, funciona. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque por sobre todas las cosas, antes de defender una postura bíblica, una doctrina, trato de mostrar el amor a esa gente. El amor que yo recibí primero. Nunca uso el púlpito para usar juicio. Nunca uso el púlpito para maltratar a las personas. Nunca me aprovecho de mi autoridad como pastor para humillar a alguien. ¿Estás acá? ¿Están acá todavía? Hágame sí, acá estoy. ¿Estás recibiendo esta palabra? En esta semana de ganar, tenés la loca del barrio. Esa loca necesita de Dios. El pibe que se para en la esquina a empastillarse y que parece que está tomando Coca-Cola, pero adentro tiene pastillas, necesita a Dios. Esa familia que grita y se matan a palos, necesita a Dios. En vez de alarmarte y decir qué endemoniados que están estos, anda y ganalos. Posiblemente Dios te esté mostrando que esa gente necesita a Dios. En vez de cuestionar su vida, en vez de resistir su conducta, ganalos para Jesús. Dios te está mostrando eso. No resistas esto. En el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice que me estoy extendiendo un poquito. ¿Estás acá o no? Necesito que me hagan, está acá, estoy acá, pastor, estoy acá. ¿Todo o no está? Había un tal llamado Cornelio. Y Pedro, judío de raza, está en la otra punta de la ciudad. Cornelio está en la otra punta de la ciudad. Y Pedro estaba en la casa, en la otra punta de la ciudad, en la casa de un tal Simón el Curtidor. Y él está ahí. Y Dios le muestra una visión, un lienzo que se abre, donde habían reptiles, ratas, víboras, y toda clase de animal que para el pueblo judío era asqueroso. Y le dice esto: corta y come. No, jamás cosa inmunda he comido. Escuche, es Dios quien está diciendo, corta y come. Y él está diciéndole no a Dios. Y hay muchos que aunque Dios les revela cosas, se resisten. Le dice, no llames inmundo, Dios le dice esto, a lo que yo he limpiado.
no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y por 3 veces le dice esto. ¡Wow! ¡Qué lindo! Hay muchas manitos ahí, bien. Entonces nunca diga nunca se va a salvar. No, es indigno, no. Y entonces, cuando él entiende que se está resistiendo una visión y que están golpeando la puerta de la casa de Simón el curtidor buscándolo a él, llega a la casa de Nicodemo, les habla la palabra, ve que la tierra está lista. Por eso Jesús habla, miren, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Los campos están listos y usted dirá ahora, pastor, no podemos congregar, no podemos ganar gente. No, los campos están listos ahora, en medio de esta pandemia, en medio de esta farsa, esta mentira, en medio de eso, usted y yo tenemos que venir con los tapones de punta, hermano, a ganar. ¿Estás acá o no estás acá? Veo esto y me estremece el corazón. Y entonces, una vez que Pedro les predica, los bautiza, todo, y ve el hambre de Dios que tiene Cornelio, un romano que para colmo es un centurión también, un jerárquico del ejército romano. Dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora recién le cae la ficha al bestia, hermano. Por Dios. Y así hay muchos. Y han perdido años atacando a las personas. El otro día viene alguien y estaba fumando, ¿viste? Y me ve me ve casualmente en un lugar y se mete el cigarrillo así, hacía frío y tenía esas camperas inflables. Y se mete así como tratando de ocultar. Le digo, se te va a cambiar la campera, acá no hay problema. Porque él pensaba que yo así, es del diablo, ¿cómo estás ensuciando el templo del Espíritu Santo? Y usted me dirá, ¿y es verdad o no era? Sí, es verdad. Pero, escúchame, él no necesita mi desprecio, necesita mi amor. Esta generación no necesita tu desprecio, necesita tu amor. Necesita una iglesia amorosa, necesita una iglesia extravagante en amor. Necesita una iglesia que tenga la capacidad, la valentía de abrazar a aquel que nadie abraza, de tocar a aquel que nadie toca. Van a haber leprosos que te va a tocar, va a venir la oportunidad que lo tengas que tocar, lo va a tener que tocar. Jesús lo hizo. Nuestro máximo exponente, el líder, Dios en esta tierra, Jesús, el modelo a seguir, el líder máximo en esta tierra, se metió con los que nadie se metía. Mi pregunta es, ¿algo cambió a través de todos estos años? Porque no se parece nada en el liderazgo a Jesús lo que hoy muchos plantean. Nadie toca al loco, pero Jesús se va en Gadara y se pone en pie y viene un gadareno, un endemoniado, dice la Biblia que tenía 6 legiones, tenía una legión, 6.000 demonios tenía. Y él lo hizo libre. No se espantó, no salió corriendo, no lo cuestionó, no lo rechazó. No, lo amó y lo liberó. Tal vez tengas algún endemoniado que se corta los brazos y bueno, no, ya le dijiste, este es un caso perdido, no le predico. No, sí, ya le hablé, no quiere saber nada con Dios. Pero tal vez esa persona no necesita tu doctrina, necesita tu amor, tu empatía. A lo mejor no necesita que vos le digas versos bíblicos. A lo mejor lo que necesita es que manifiestes a Dios. Porque hay mucha gente que es excelente predicando, pero sus actos no concuerdan con lo que predican. No van de acuerdo. Yo sé que esto va a despertar o levantar mucha tierra, lo que estoy hablando. Y voy a hablar muchas cosas después. Voy a hablar de cómo ganar al esposo, cómo ganar a la esposa, cómo ganar a los hijos. Voy a hablar cómo tratar con adolescentes esta semana. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. ¿Tenés adolescentes?
Parece que te sacan canas verdes. Bueno, vamos a ver cómo tratamos con los adolescentes. Fíjese, esta semana me han visitado muchos adolescentes acá, a casa. Se comunican permanente los adolescentes conmigo. Adolescentes y jóvenes. Normalmente no se comunicarían con un pastor porque, bueno, como que la figura, entre comillas, de pastores, como es inalcanzable, ¿viste? Y como que el pastor es muy serio. Y un adolescente que está en otra onda ahora, se siente entendido por un tipo de 50 años como yo. ¿Por qué? Si estaríamos en la iglesia te hubiera dicho, pregúnteme por qué, pastor. ¿Sabe por qué? Porque tengo la capacidad de leerlo y de ponerme en el lugar de ellos. Yo no estoy acá para quedarme con la razón. Me interesa más ese chico que quedarme con la razón. A veces lo que necesita es un abrazo, que lo valides, que le digas que está lindo, que está linda, que tiene un futuro por delante, que va a triunfar, que le va a ir bien en la vida. A veces lo único que necesita un pibe es que vos creas en él. Solo eso. A veces lo que necesita ese loco o esa loca es que no lo veas como un loco, que no lo veas como una loca. A veces lo que necesita es ese leproso que hace mucho que nadie lo abraza. Es un abrazo. Y solo un abrazo lo puede sanar. Solo un abrazo lo puede sanar. Ah, pero no hay mucha gente queriendo abrazar leprosos. No hay mucha gente queriendo visitar la casa de los saqueos. No hay mucha gente queriendo hablar con los mundanos. No hay mucha gente queriéndolo hacer. Pero nosotros, vida abundante, nos metemos en todos lados. Somos invasivos. Como las hormiguitas. Nos metemos, no se pueden extinguir. Nos metemos por todos lados. Invasivos. Nos metemos, ganamos, alcanzamos, sanamos, bendecimos, liberamos, abrazamos. Vienen muchos leprosos a ser sanos. ¿Cuántos están listos para sanar leprosos? A ver, alguien, hágame con la manito así. Yo estoy listo para sanar leprosos. ¿Cuántos están listos para sanar a los ciegos? A los inválidos. A los que hace años que están estancados y no avanzan. ¿Será que alguien me hace con la manito? Yo voy a sanar leprosos, voy a tocar al enfermo. No tengo miedo. Y puede que tenga el virus. No tengo miedo, tengo el poder de Dios. No estoy siendo un inconsciente con lo que yo te digo. Pero si yo no creo que el poder de Dios hoy pueda sanar el COVID-19, entonces predico un Dios equivocado. O no creo que Dios tenga el poder. Ah, Dios tiene el poder para sanar todas las enfermedades, menos este COVID-19. Puede sanar todo, menos eso. Así sí, estás acá, amén, la manito, yo voy a sanar. Extiende tu mano ahora, extiende tu mano ahora y vamos a creerle a Dios. Señor, oramos ahora. Danos la capacidad, la sabiduría, la gracia para alcanzar a muchas personas. Ponete la mano en el pecho allí donde te encuentres. Decirle, Señor, quiero sentir como tú sientes. Quiero amar como tú amas. Quiero ver como tú ves. Y quiero tocar esas personas. Señor, hay muchos que están siendo desechados. Hay muchos que se les han cerrado las puertas en las iglesias. Hay muchos que necesitan de ti, pero nadie les quiere hablar. Hay muchos que están hediondos de la lepra, cayéndose a pedazos, pero nadie les quiere abrazar. Señor, ahora, danos la capacidad de entender el plan de la iglesia en esta tierra. En el nombre de Jesús. Extiende tu mano de poder y danos la sabiduría a todos estos que están aquí en este momento. A todas estas personas que nos están viendo ahora. Tal vez sean cientos, yo no lo sé. Señor, que seamos una iglesia comprometida. Que seamos una iglesia agresiva en la evangelización. Que podamos poner la mano sobre los enfermos y sanarán. Como dice Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen.
Echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos sanarán, yo lo creo. Esta es la iglesia de hoy. Esto es vida abundante. Vida abundante es una iglesia apasionada, es una iglesia comprometida con el evangelismo. A todos aquellos que están en línea, Padre, yo los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Me dijeron otros días, pastor, ¿por qué su iglesia hace células? La célula, el significado de célula significa que es un microorganismo vivo que pertenece al cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, el cuerpo es la iglesia. Y nosotros necesitamos llegar a un montón de lados. Y a través de estos grupos nosotros podemos llegar a un montón de gente. Es posible que la gente no venga a una iglesia por el que dirán, por prejuicios. No vienen, pero no tienen problema de ir a una casa. Tenemos células de varones que lideran varones, células de mujeres que lideran mujeres. Y empezamos a trabajar así, ya tenemos cientos de células trabajando y ganando almas. ¿Por qué? Porque si la gente no viene, usted y yo las vamos a buscar. ¿Se entiende? No viene la gente de la iglesia y bueno, oramos para que el Señor las toque. No, vamos nosotros. Dice Mateo 28, id y predicar el evangelio. No es que predico y que la gente venga acá. Con ese orgullo religioso despectivo. No. Id y predicar el evangelio. Id y hacer discípulos. Id, ora por ellos. Id. Siempre el evangelio, señoras y señores, tiene que ver con movimiento. No es con que yo estoy estático entre cuatro paredes en un templo. Y bendita pandemia, porque nos permitió llegar a lugares que antes no hubiéramos llegado. A gente que antes no hubiéramos llegado. Cuando abrimos la iglesia en este mes y pico que estuvimos abiertos en la iglesia, gente de todas clases, gente que nos estaba conociendo por las redes, está llegando. Id. Jesús recorría todas las aldeas y ciudades y sanaba toda enfermedad y dolencia y predicaba el evangelio del reino. Usted y yo tenemos un compromiso. Hagamos la obra de Dios. Hagamos la obra. Es hermoso predicar el evangelio. Es hermoso orarle a la gente. Es hermoso bendecir personas. Usted y yo tenemos un privilegio. ¿Será que usted hoy lo va a hacer? ¿Será que usted hoy se va a comprometer con esto? Yo sí. ¿Cuántos dicen yo voy? Yo lo haré. Hicimos campeonato de fútbol. De todo hicimos para ganar gente. Los hombres, porque normalmente cuando se habla de la iglesia, las mujeres son las que vienen y los hombres no vienen a la iglesia. Y un chico de la iglesia, hagamos un campeonato de fútbol, pastor. Hicimos y en el campeonato de fútbol entre tiempo y tiempo les predicaba. Y había música y bueno, empecé a hablarle. Y después, che, está buena la iglesia. Yo pensaba que era otra cosa. Porque mucha gente lee de afuera. Pero tenemos que abrir las puertas de la iglesia para que ellos entren. ¿Sabe qué pasa? Que muchas puertas están cerradas. Hay demasiadas puertas cerradas. Queremos que vengan a Dios, pero que hagan esto. Si no, no. Lo primero que le planteamos es cómo queremos que sean las cosas. Entonces, antes de mirar su necesidad, nosotros les ponemos los puntos que queremos que ellos respeten. Así no se gana. Mañana seguiremos con esto. Mañana 20 horas. Seguimos con esto a full. Yo voy. ¿Y usted? Yo voy. ¿Y usted? Hay mucho afuera. Dice Jesús. Para ustedes parece que la siega no es tiempo. Faltan 4 meses para la siega. Alcen sus ojos y vean. Los campos están blancos. Listos para la siega. Yo voy. Yo voy. ¿Vos vas? Vamos por aquellos que necesitan. Los amo, iglesia. Los amo. Nos vemos mañana. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios te dé gracia a favor. Y que el almacenero, el placero, el que levanta la basura, el cemitero, el panadero, todos conozcan. Es tiempo de ganar.
Los bendigo. Nos vemos mañana. Nos pasamos un ratito. 20 minutos nos pasamos. Le metimos con Tuti ahora. Me apasiona hablar de esto, por eso. Le pongo tiza. Dios me le bendiga. Nos vemos. Chao. Los amo.